saludo a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Es una bendición siempre que nos congregamos a través de este medio con la finalidad de llevar la palabra de Dios hasta su hogar, hasta su casa. Deseamos y anhelamos con todo el corazón que la palabra se arraigue, se cimiente en la mente y en el corazón de todos y cada uno de nosotros, con la finalidad de que caminando en ella podamos disfrutar los beneficios de la gracia de Dios. Todos son bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí y vamos a orar y a poner todo en las manos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bien, cierre sus ojos y oremos. Padre, queremos darte las gracias. Es una bendición siempre la que tú nos das al permitirnos estar en comunicación a través de este medio, Señor. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, guárdanos a todos en el hueco de tu mano, líbranos del mal, permítele, Señor, que podamos crecer en esa gracia y en ese conocimiento tuyo, Rey. El honor y la gloria son para ti, Rey. Gracias por tu presencia aquí en esta cabina, gracias por estar aquí con nosotros y, Señor, pues unge cada palabra con la finalidad de que se grabe en la mente y en el corazón de todos aquellos que la reciban. Gracias, en el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Muy bien, todos son bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Y voy a leer este pasaje. Vamos a partir de este punto. Soy manso y humilde de corazón, dijo Jesús, Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay algunos ejemplos que tenemos referente a mansedumbre en el libro de Números, capítulo 12, versículo 1 al 3. Es necesario que veamos a qué se refiere, cuál es esa actitud, ¿verdad?, que debemos de tener como un hombre manso. Sed, dice esta palabra, ¿verdad?, y aprended de mí, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Números capítulo 12, versículo 1 al 3 dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. La grande pregunta, ¿verdad? Los hermanos empiezan a preguntar: ¿por qué tomó mujer cusita? Él es israelita. Él debe tomar una mujer del pueblo de Israel. La costumbre, la ley. De tal forma que discuten por eso. Dios lo escucha, pero no dice: y Moisés respondió, y Moisés aclaró, y Moisés los llamó a la mesa, y Moisés le llamó la atención. No se metan en mi vida. Él no dijo nada de eso. Dice que Jehová lo escuchó. Significa, la mansedumbre es, en el entendimiento, una revelación que te da una identidad, que sabes tú quién eres, sabes el propósito y la razón para la cual vives, y sabes que cualquier situación, por más pequeña que sea, Dios tratará con aquello que se levanta contra ti. Y entonces murmuraron de Moisés, ¿verdad? Hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita. Mi hermano está de líder aquí, ¿verdad? Y va guiándonos a todos hacia la tierra prometida, pero para empezar creo que como que no es consciente, ¿verdad? Porque se casó con una mujer de otra nación. Y él, ¿sabe qué hizo Moisés? Guardó silencio. Se calló. Y el silencio de Moisés provocó una respuesta de aquel que lo había llamado. Porque cuando alguien llama, como el Señor que llamó a Moisés, es el Señor el que le va guiando, el que lo va tomando. Y si tenía mujer cusita o no, a Dios no le obstaculizó el llamado, el llamarlo. Dios lo llamó. Así es que el hombre, en su mansedumbre, simplemente dice: bueno, pues ellos están hablando sus opiniones, ¿verdad? Al final no tienen que tomar esas decisiones en mi lugar. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová.
Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Mateo 21, verso 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de nosotros, de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere de algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti manso y humilde, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima, pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Salmo 34, versículo 2. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Salmo 76, verso 9. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. La mansedumbre es una cualidad de carácter. Significa saber quién soy, tener una identidad clara de quién soy y quién me envía, y el propósito para el cual he sido llamado. Me disciplino para cumplir el propósito. No discuto las cosas, porque los hombres entiendo perfectamente bien quién me manda, quién me pregunta y a quién respondo. Sé las preguntas correctas. Las otras cosas no tienen importancia. Lo demás no es razón para entrar en discusión o alegar la razón de por qué o para qué se hacen las cosas. Es algo que le interesa a aquel que me envió. Él me envía, yo voy. Yo obedezco. Y María no sabía eso. Yo soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dijo Jesucristo. Bueno, la humildad. Proverbios nos dice: a la honra precede la humildad. Proverbios 15:33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. La humildad, una cualidad de carácter correcta que necesitamos desarrollar en cada uno de nosotros. Nos dice el Proverbios 22, versículo 4, que la riqueza, la honra y la vida son el pago de la humildad. Proverbios 22, 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Son fundamentos de la ley de Dios. ¿De quién? De la ley de Dios. ¿Y qué tiene que ver la ley conmigo? Que es la norma de vida, que debemos de aplicarla a nuestro diario vivir para poder disfrutar estos beneficios, para que se abra la ventana del cielo, para que se derrame la bendición de una manera sobreabundante sobre mí. Requiero obediencia. Dios honra al que le honra. Dios honra al que le obedece. Al soberbio lo mira de lejos, al altivo lo mira de lejos. Y por eso es necesario, ¿verdad?, tratar en esa área y presentar la humildad. ¿Ah? Necesitamos tener la humildad como una forma de vida. Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 13. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de humildad y de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también haced de vosotros. La humildad es humillarse a sí mismo. Humillarse, esa humillación debe ser espiritual, en el espíritu.
La humildad es humillarse y es en el espíritu. Proverbios 16, verso 19. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos. Significa aquellos que atacan por sorpresa, aquellos que se aprovechan de la debilidad de otros para quitarles el botín. Es mejor humillarse que repartir despojos, dice la Escritura. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia de valores, de principios, de fundamentos entre una cosa y otra. Repartir despojos significa he despojado, le he quitado, le he arrebatado algo a alguien. Y ahora nos repartimos el botín. Es mejor humillar el espíritu con los humildes. Dios habita con el quebrantado y humilde de corazón. Eso nos dice la Escritura en Isaías 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada puedes hacer. Jesús está hablando de la humildad y está diciendo, ¿verdad? No trates de resolver las cosas apoyado en tu propia prudencia. Tampoco te apoyes en tus fuerzas, ¿verdad? Porque no hay nada en ti. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La palabra nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas cosas? Todas. ¿En quién lo puedo hacer? En Cristo. En Cristo. Y si no las hago en Cristo, bueno, puedo alcanzar a hacer algunas cosas, pero ninguna de ellas puede en algún momento determinado honrar a Dios. En nuestra carne no se puede. En nuestras fuerzas no se puede. En nuestro conocimiento no se puede honrar a Dios. Es en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así también en 2 Corintios capítulo 5, el versículo número 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El diablo no puede hacernos nada viviendo en Cristo. El diablo no puede hacernos nada viviendo en Cristo. Primera de Juan capítulo 5, el versículo número 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Si estamos caminando en Cristo, si estamos actuando en Él, si estamos poniendo en práctica lo que Él nos manda, entonces sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Lo que Cristo es, Él es torre fuerte, es el nombre del Señor. Proverbios capítulo 18, el versículo número 10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. La humildad es esa, reconocer dónde está la fuente inagotable que nos sustenta. Y el que nos sustenta se llama Jesucristo. Así es que hay que ir a Él cada mañana, a cada instante, a cada momento, en las dificultades o cuando el camino está allanado. Es la delicia estar en comunión con Él todos los días de nuestra vida. ¿Verdad? Y entonces sabemos que es en Él. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. O sea que ningún mal nos acontecerá. Dios nos hará morar y permanecer en Él si ponemos nuestra voluntad en estar ahí a cualquier precio. Cada mañana tiene la opción, ¿verdad?,
de estar en la presencia de Dios, yendo a alabar su nombre, yendo a la iglesia donde se congregan los santos con la finalidad de glorificar al Eterno. La decisión se encuentra en usted. Pero si usted empieza a observar los errores, las equivocaciones, ¿por qué actúan así? ¿Por qué no hacen lo que yo, verdad? Considero yo a mi juicio, y ese tipo de expresión, ¿verdad? Donde usted se transforma en el supervisor del corazón de la gente, cuando realmente el que revisa nuestras almas, el que revisa nuestro ser se llama Jesús. Él no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Salmo 110, versículo número 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Tu pueblo, tu pueblo, tu pueblo. Esto habla de las personas definidas, las personas decisivas, las personas determinadas, los que tienen claro su momento de redención, aquellos que han hecho un pacto con Dios, ¿verdad? Dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Hay un día que Dios ha preparado para los que le aman. Así es que usted y yo estamos en el lugar correcto. Significa entonces que al poner nuestra voluntad en la voluntad perfecta de Dios, Él respaldará nuestra voluntad con su enorme poder, y eso se cumplirá. El mayor deseo nuestro es que cuando Él venga estemos preparados y listos para partir con Él al lugar que Él ha preparado para nosotros. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Hay algo que Dios especifica, ¿verdad? Y es que nos acordemos de Él, que siempre nos acordemos de Él. Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Dios nos habla y nos muestra este principio fundamental. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Este es un mandamiento positivo, por lo tanto, es también a la misma vez muy importante. Dios no nos pidió que nos recordásemos de Él como proveedor, o como protector, o como benefactor, o como Dios, aunque Él es para nosotros todo lo que estos nombres significan. Pero Él manda que le recordemos como creador. Él es el creador de todas las cosas. Él nos creó de nuevo, Él nos hizo nuevas personas, nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Al momento de creer en Jesús somos creados de nuevo, porque necesitábamos eso, ser creados en Cristo. Esto es que fuimos creados en Cristo al nacer de nuevo. Esto es verdad, pero ¿tienes ya todo lo que quieres tener en Cristo? ¿Puedes ver en Cristo cosas que a ti te faltan? Pues claro, hay cosas que me faltan. Creo que hemos encontrado cosas en Él que no tenemos, ¿verdad? Ese desarrollo, esa madurez, esa palabra viva en nosotros, ¿verdad? Esa fe que nos lleva a sostenernos en los momentos de necesidad, en los momentos angustiosos. Dios se empeñó en decirnos cómo creó las cosas naturales, para que tuviésemos una gran confianza en que Él crearía las cosas espirituales que necesitamos. Porque hay cosas con las cuales batallamos, hay cosas que nos sentimos como imposibles de que podamos vivirlas o aplicarlas a nuestro diario vivir. Así que es necesario que tú y yo nos levantemos, ¿verdad? Y nos presentemos ante Él reconociendo, ¿verdad?, que estamos siendo perfeccionados, que estamos en ese trayecto, en ese tránsito, ¿verdad?, hacia la perfección. Ahora, cuando llegamos a Cristo, nada teníamos en nosotros que fuese como Él, pero en el nuevo nacimiento, Dios crea en nosotros la naturaleza de Cristo en nosotros. Ezequiel capítulo 36, verso 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Aleluya.
el corazón endurecido por tantas malas experiencias y respuestas erróneas que hemos dado, ¿verdad?, hacia aquellos que nos han causado quizás daño. Y en un momento determinado nuestro corazón se ha endurecido, nos volvemos insensibles y tratamos a todos en la misma medida con la cual fuimos nosotros tratados. Así que a medida que seguimos adelante, nos encontramos con personas que son tan diferentes de lo que nosotros pensamos que deberían de ser y que nos parece imposible que podamos amarlas. Dios nos manda amarlos a todos y queremos obedecer, pero el amor para ellos parece que no se encuentra en nosotros. Acuérdate de tu Creador. Él hace que el amor exista desde antes. Donde no había ninguno, ahora el amor comienza a florecer en nosotros, ¿verdad? Clamamos a Dios para que Él haga existir en nosotros un verdadero amor hacia esa persona, la cual vemos con gran repulsión, ¿verdad?, porque ha actuado mal, porque nos ha herido, nos ha lastimado. Él desea que lo recuerdes como creador, el cual está creando el amor dentro de ti. Nos sorprendemos o nos sorprenderemos al encontrar el interés que tenemos hacia esa persona, así como el deseo de servirle con amor. ¿Te han dañado tanto que te han ocasionado pérdidas y sufrimientos? Y así el recuerdo de todo eso que has sufrido te presiona de manera tan dolorosa que parece imposible perdonar y olvidar como si nunca te hubieran hecho eso. Acuérdate de tu Creador. Clamemos a Él con verdadera fe y veamos cómo la piedad y la comprensión se levantan en tu corazón. Así también veremos cómo el recuerdo del mal que nos hicieron es absorbido por el deseo de ayudar al que nos ha hecho el daño. Aleluya. Completa salud y sanidad, fortaleza, poder, unción, ¿verdad?, de Dios para hacer lo que casi sentimos que es imposible que podamos lograr. ¿Hay en ti falta de humildad que te hace rebelarte, ¿verdad?, contra una crítica inmerecida y respondes violentamente cuando eres falsamente acusado? ¿Verdad? Puedes rechazar tu inclinación a encontrar defectos, a refunfuñar y a la antipatía. ¿Puedes rechazar eso? ¿Te ofendes por los desprecios que te hacen aceptar y que te enfadan por la ingratitud y el daño que te ocasionan en pago por el bien que tú has hecho? El Creador no desfallece. El Creador no se fatiga con cansancio. Isaías capítulo 40, versículo número 28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Necesitamos hablar con el Señor y decirle, porque es Él el que puede crear en nosotros la humildad de Cristo. Así que como Él, tú no abras tu boca y soportes el oprobio, soportes la vergüenza, lo que te hagan, y que como Él lo hizo, oremos para que puedas tener el poder de perdonar lo que te hace. La humildad que necesitamos tener es la que nunca te haría desear ser visto. Es aquella humildad que te hace no ser conocido o estimado como aquel que es usado por Dios, poderoso en la oración por el testimonio, por la enseñanza de la palabra o por una vida santa, sino el sentir el gozo al hacer estas cosas. Sentir la alegría de poder cumplirle a Dios, ¿verdad? Y ver que Él sea realmente glorificado. Acordémonos del Creador Todopoderoso, porque Él anhela crear esto en nosotros y lo puede hacer aunque hayamos tenido un gran orgullo. Él quitará lo primero y establecerá lo segundo.
¿Acaso es el espíritu de oración o el espíritu de intersección y de súplica, de alabanza y adoración o de la pasión por las almas perdidas lo que esperamos y necesitamos? Acordémonos de nuestro Creador, escuchemos las palabras del Señor en Efesios capítulo 2, el versículo número 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. También Él nos dice en Isaías 57, verso 19, produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. No importa cuál sea nuestra carencia o limitación o necesidad, el gran creador está listo, es capaz y está dispuesto, y aún más que esto, Él anhela crear en nosotros todo lo que necesitamos para llegar a ser como Cristo y ser un obrero capaz y lleno de éxito para Él. Filipenses capítulo 4, el versículo número 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Para Él es tan fácil crear dentro de nosotros todo lo adecuado para que seamos como Jesús era y para que hagamos las obras que Él hizo. Solo debemos siempre recordar que la nueva creación espiritual es creados en Cristo Jesús. Hemos sido creados en Cristo Jesús y debemos de andar en Él. Debemos obedecer mirando a Jesucristo hasta que veamos lo que necesitamos para estar en Él. Dios nos lo dio a Él y nos escogió en Él. Debemos, en un acto de fe, correr a refugiarnos en su nombre, en todo lo que Él es. Saber que estamos dentro de ello, o estamos dentro de su nombre. Por ninguna otra razón que el haber corrido por un acto de fe, sin ninguna prueba para que nuestra vida o sensación, ¿verdad?, sino permaneciendo quietos dentro de lo que Él es, pidiendo y creyendo que nuestro Creador está creando en nosotros todo lo que Él es. Dios ama en gran manera, nos ama en grande manera. El crearnos en Cristo, porque Él recibe más gloria de la segunda creación de aquella que recibió de la primera. Debemos levantarnos y actuar de acuerdo a lo que hemos tomado, y entonces encontraremos que Dios ha creado en nosotros todo lo que verdaderamente hemos creído referente a lo que Él ha creado en nosotros. Hebreos capítulo 12, el versículo número 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dios nos dice en este pasaje que nos despojemos de todo peso y del pecado. La razón es que Jesús los llevó en la cruz y nos libró de ellos. Pero como Satanás nos los había puesto, Él tratará de hacer que permanezcan en nosotros para oprimirnos, aunque ya hayamos sido liberados. Cuando desechamos una cosa, la alejamos de nosotros. Un peso es algo que nos estorba para movernos y nos impide progresar y ser efectivos. Un ejemplo de esto son las pasiones, que pueden ser un peso en algún momento determinado. Dios nos dice en Lucas capítulo 18, el versículo número 24. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, aquel joven rico dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Esos conceptos erróneos de dónde se encuentra la seguridad nuestra.
Si no tengo hoy, ¿comeré mañana? Pues la grande pregunta es, ¿de quién depende tu vida? Mi vida depende del Dios eterno, entonces mañana tendrás lo que necesitas. Otro de los pesos que te pueden tener son los muchos negocios. Todo esto puede ser un peso, nos encontramos tan afanados. Juan 6:27, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Qué nos dice la Escritura? Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Significa, salgo a las 7 de la mañana porque voy a mi trabajo laboral. ¿Y a qué hora sale usted? ¿Verdad? Al trabajo para llenarse de la gracia y del conocimiento y de la sabiduría de Dios. Porque dice, trabaja no por la comida que perece, sino dice, es más importante la comida espiritual. ¿Y a qué momento sale usted a trabajar? Porque se requiere sentarse a la mesa, abrir la Biblia, empezar a meditar en la palabra, en la Escritura. También se trata de edificar nuestras casas, nuestros hogares, la vida de nuestros hijos, y somos los maestros por excelencia de la casa, y entonces tenemos la grande responsabilidad de enseñar a nuestros hijos con la finalidad de que permanezcan en el conocimiento de Dios y no sean seducidos por la cultura, ¿verdad? Por la argumentación, por las cosas que el mundo utiliza para seducir, para arrebatar, para quitar, porque el diablo vino para hurtar, matar y destruir, ¿verdad? Y ellos deben de permanecer firmes por toda su vida hasta que vean al Señor cara a cara. Así que necesito fortalecerlos en el conocimiento de Dios. ¿A qué hora voy a hacer eso? ¿A qué hora lo hago? ¿O solamente me dedico a mi trabajo laboral y no tengo ningún tiempo marcado para una instrucción sistemática de crecimiento espiritual, de alimento espiritual? Los muchos negocios entonces pueden ser realmente un peso. Primera de Timoteo 6:8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Tener nuestra mente ocupada en cosas de este tiempo y de esta vida pueden ser un peso. Estamos tan afanados por las cosas quizás que el mundo nos ofrece. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Isaías 26, verso 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si somos renuentes al sufrimiento, puede ser esto un peso, ¿verdad? Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 12. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Si sufrimos, también reinaremos con él, ¿verdad? Y podemos encontrarnos renuentes al sufrimiento. No nos gusta el sufrimiento, mas sin embargo, el sufrimiento, ¿verdad? Realmente, ¿verdad? Despierta nuestros sentidos espirituales para empezar a clamar al que vive por siempre. Los viejos hábitos pueden ser un peso. Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Los viejos hábitos, las malas costumbres deben de ser quitadas y empezar a establecer la vida de Dios en nosotros, esa vida de fe, ¿verdad? Debemos de caminar en la fe, sabiendo que lo que Él comenzó lo va a terminar, sabiendo que la vida en Él es una vida permanente, una vida que continúa, una vida en la cual vamos de gloria en gloria y de poder en poder, ¿verdad? La obstinación realmente puede ser un peso, a veces obstinados por las cosas, esto se levanta como un obstáculo para avanzar o para crecer. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Verdad? La voluntad del que me envió. El deseo de ser visto o escuchado.
puede ser un peso. A veces estamos tan atentos, ¿verdad?, a recibir gloria de los hombres. Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tu vida se encuentra en Dios. ¿Quieres encontrar la razón de vivir? Entonces debes de permanecer, caminar, alcanzar las cosas que Dios dice que son tuyas, ¿verdad? El deseo de ser honrado puede ser un peso. Juan 8:50, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga, ¿verdad? Puede ser el deseo de que otros escuchen cómo Dios te ha usado, ¿verdad? Es que yo quiero que también ellos volteen a verme, que quiero hacer cosas, ¿verdad? Porque quiero estar en la mesa de las discusiones. Juan 5:36, yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Jesús está hablando estas palabras y está diciendo, yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Aleluya. No estamos afanados, ¿verdad? No es un deseo ardiente el que tenemos, sino que Él, ¿verdad?, nos dé la fortaleza para poder cumplir con la razón por la cual Él nos envió. Desear cierta posición, atención o estimación pueden ser un peso. Mateo 28:12. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Desear cierta posición, cierta atención o estimación puede ser un peso. Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Proverbios 3:34, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Es maravilloso caminar y ver la Escritura, la palabra, lo que va provocando y produciendo en cada uno de nosotros. Dios es fiel. Dios es real. Él te conoce nuestros corazones y Él dice, quita todo peso, quita todo aquello que estorba, porque tú no vas a alcanzar las cosas en tus fuerzas. Soy yo el que va a honrarte por cuanto me has obedecido. Así que, mi amado hermano, confiemos en el Señor, caminemos en Él y permanezcamos en Él. Que Dios les bendiga, la paz de Dios sea con ustedes. Gracias por estar aquí. Amén.